Ahí estamos. Ya, entonces se acuerdan que habíamos pasado los virus, ¿verdad? Y habíamos quedado hasta condiloma. Vimos tres tipos de virus, ¿cierto? ¿Se recuerdan cuáles eran? ¿Se recuerdan, chicos? En el chat, Yo me acuerdo que pasamos el herpes y el BPH, ya, herpes, BPH. pero no me acuerdo del tercero. ¿No se acuerdan del tercero? O sea, es VIH, o sea, otro es VIH, pero no lo alcanzamos a ver. No sé Ya, si... es verdad, sí, tienen razón. Perdón, ya, no lo alcanzamos a ver, ¿cierto? Ya, pero ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? En el fondo, si es la clínica. ¿Cómo lo podría distinguir yo? ¿Cómo ustedes las podrían distinguir? El herpes eran como vesículas ¿Ya? y el BPH eran verrugas. Eran verrugas, ¿cierto? Entonces, una es como una lesión como el de la piel, en cambio la otra se podría dar como una tumoración, ¿verdad? Esa era la característica. Y eso es lo que ustedes tienen que tener presente, ¿ya? De que recuerden que las ITS en el fondo, más que hacer exámenes o cultivos, como son microorganismos, etcétera, generalmente hay que hacer los cultivos, es mejor hacer la clínica, o sea, el diagnóstico se hace más bien clínico, ¿ya? O sea, por el ojo clínico, de lo que uno observa. La ¿Bien? Sofía Lazo dice que el condiloma producía verrugas como coliflor. Eso, ¿verdad? Que era súper característico, ¿ya? Que es característico de la forma, ¿cierto? Y también de la forma que te lo va a explicar la usuaria o el usuario, ¿cierto? Te lo va a explicar de esa forma. Bien. Bueno, para continuar con lo mismo de los virus, para terminar, ¿cierto? Está el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Yo creo que ustedes, ¿cierto? La conocen, es muy conocida a nivel mundial, ¿verdad? Como estrategia nacional, se ha tratado de disminuir la mortalidad por el VIH y SIDA, ¿cierto? Y por eso también que existe un manual y un protocolo del GES, ya que después lo van a ustedes ver. Y bueno, y ese también, ¿cierto? Tiene una alta probabilidad de transmisión vertical, por tanto también, ¿cierto? Y así nacen también recién nacidos con el VIH, ¿ya? Entonces la idea, ¿cierto? Es tratar de disminuir la cantidad de contagio y de transmisión vertical. Es importante, ¿cierto?, que hasta el año pasado, porque chicos, tienen que saber ustedes que las encuestas a nivel de ITS son súper antiguas. Lo más reciente es desde 2016, ya así mucho hasta 2020, pero es hasta ahí un poco, ¿cierto?, las tasas, la epidemiología que hay. Y se sabía, ¿cierto?, que se esperaba, se proyectaba que 1.2 personas por 100.000 habitantes tuvieran VIH hasta el 2020, ¿ya? Entonces, es alta, esto es alto, ¿ah? Entonces, habían 4 estrategias, ¿no? Más o menos. Primero, aumentar la pesquisa, la toma de pesquisa de VIH, ¿ya? Ustedes saben, si me pueden contar, ¿cierto? Ustedes, por lo menos en el control ginecológico o control obstétrico, ¿en qué momento podemos nosotros tomar la pesquisa del VIH? ¿Alguien me lo puede decir eso? La Claudia se fue, sí que si alguien me lo puede decir por voz, no por chat. En el control obstétrico. ¿Cuándo se toma? ¿En qué momento? En el ingreso prenatal. Sí. En el ingreso, ¿cierto? ¿Y cuándo más? Entre las 32, 34 semanas. A veces, ¿cierto? Va a Sí, depender. factor de Pero riesgo. ese es el ingreso, ¿cierto? Se toma ese ingreso. ¿Y en el ginecológico? ¿Cada cuánto tiempo se toma?
Cuando ustedes están en el consultorio, por ejemplo, ¿cierto? Se toman, cuando ustedes hacen el examen ginecológico en general, cuando toman todos los exámenes, ¿cada cuánto tiempo se toma? ¿O cada cuánto tiempo es el control ginecológico entonces? ¿Año? Al año, ¿cierto? Es anual. Bien, entonces por lo menos en el programa de la salud de la mujer, tanto en obstétrico ginecológico, está, ¿cierto?, incluido la pesquisa temprana del VIH, ¿ya? Otro importante también es estimular el ingreso precoz al tratamiento cuando, ¿cierto?, tenga el resultado, ¿cierto?, del VIH. Y lo otro también es focalizar y prioridad en la atención de la baja adherencia. Se recuerda que nosotros, la clase que tuvimos el día viernes, dijimos, ¿cierto?, que las personas con infección de transmisión sexual generalmente tienen poca adherencia a los controles, ¿cierto?, debido, ya el hecho de tener una ITS es un estigma social. Entonces, ¿cierto?, hay que focalizar y tratar, ¿cierto?, de que estas personas puedan, ¿cierto?, adherirse a los controles y al tratamiento, ¿ya? Si bien, ¿cierto?, antes uno el VIH lo miraba así como que uno se iba a morir, ¿verdad?, ¿cierto?, un mal pronóstico y todo, ahora ahora el VIH está considerado como una enfermedad crónica, si tiene una buena adherencia, ¿cierto?, y tiene un tratamiento precoz, ¿ya? Esta es como igual como una enfermedad de una hipertensión o una diabetes, ¿cierto? Poder vivir siempre y cuando esté adherido a los controles, ¿verdad? Y al tratamiento, ¿ya? Eso es un gran avance, ¿ah? Eso es mucho avance y tiene que ver también con la farmacología, ya de los laboratorios que han tenido buena respuesta al tratamiento, porque como les decía antes, uno le diagnosticaban con VIH y ya era seguro, ¿cierto?, que en un tiempo moderado, ¿cierto?, iba a fallecer. Bueno, ¿cuáles son los grupos de usuarios, ¿cierto?, que van relacionados, ¿cierto?, a estas 4 estrategias? Obviamente que son las gestantes. ¿Para qué? Para evitar, ¿cierto?, la transmisión vertical que tiene el VIH y poder no transmitir al recién nacido. Las mujeres en trabajo de parto, ¿verdad? Por lo mismo. Recién nacidos de madres con VIH positivo. Las trabajadoras sexuales, ¿cierto? Las trabajadoras sexuales, ellas tienen un riesgo mayor, ¿verdad?, de poder contraer las ITS, ¿ya? Si bien a veces incluso tienen un mayor riesgo, pero aún así, las trabajadoras sexuales tienen algo que los caracteriza, que son más responsables que el resto de la población, ¿ya? Ellas tienen consciente y siempre usan el preservativo y andan con sus preservativos. Es muy raro que ellas no lo utilicen, incluso cualquier método de barrera para cualquier actividad sexual, ¿ya? Entonces ellas tienen una conciencia mayor, ¿verdad?, de lo que significa tener una ITS y de no contagiarse. Porque el hecho de que ellas se contagien, ellas no pueden, ¿cierto?, trabajar. Entonces, en el fondo, hay un recurso ahí también económico. Bien, todas las consultas también, todas las personas que llegan a consultar por una ITS, también, el programa de tuberculosis, porque en el fondo, ahora es cierto, si bien las personas que nosotros estamos vacunados contra la tuberculosis, por lo tanto está controlado, pero las personas que, ¿cierto?, que tienen la tuberculosis, lo más probable es que sea, ¿cierto?, una enfermedad secundaria al VIH. Los usuarios de diálisis, ¿cierto? Obvio, las personas tienen un flujo, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Un flujo sanguíneo, ¿cierto?, que también puede ser bien más expuesto al VIH. Las víctimas de violencias sexuales, ¿verdad? En ese caso, generalmente la que es víctima de una violencia sexual o el violador no tiene un método de barrera y tampoco sabe el contacto que podría haber tenido o el huésped que podría haber tenido de una ITS. Las personas de salud expuestas a accidentes cortopunzantes, nosotros también, ¿cierto? Cuando ustedes tienen el protocolo de cortopunzante, ¿verdad? Y uno de esos es la ver y la pesquisa temprana, ¿cierto?, a través de exámenes del VIH. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí?
cuando hablaste sobre las víctimas de violencia sexual, que ahí también existe un protocolo de prevención hacia todas las ITS, y hay una, de hecho en la norma, hay una norma de agresión sexual, y ahí aparecen todas las profilaxis que se dan a las distintas ITS. Eso era. Ujú. Ya, y la otra, ¿cierto? Las consultas espontáneas. ¿Se recuerdan que ustedes las consultas, el nivel secundario, que es Centro de Infección y Transmisión Sexual, el único nivel secundario que puede, no necesita una interconsulta para poder atenderse, sino que también puede recibir las consultas espontáneas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Que es cierto que al final ese es el SIDA, porque el VIH es el virus de inmunodeficiencia, ¿cierto?, humana, pero el SIDA son como la manifestación. ¿Qué es lo que es? Un conjunto de signos y síntomas asociados a una respuesta inadecuada del sistema inmune debido a una infección viral. Obviamente que son conjuntos de signos y síntomas asociados a múltiples enfermedades, porque en el fondo aquí hay una afectación multisistémica, ¿ya? Y el agente etiológico, como les dije, es el virus de inmunodeficiencia humana. Y ya sabemos, ¿cierto?, que las transmisiones pueden ser a través de vía sexual, que es a través del líquido seminal, ¿cierto? Donde el VIH, el virus, viaja a través de la cola de los espermatozoides, por vía sanguínea, ¿verdad? Y de madre a hijo, que puede ser antes de nacer, que sería la vertical, durante el parto y también durante la lactancia materna. ¿Ya? Bueno, eso también es importante decirle, ¿cierto?, que asimismo, como el virus papiloma tiene múltiples serotipos, el VIH también tiene distintos tipos. Uno es el VIH el 1 y el 2. Si ustedes se fijan, el VIH-1 es el universal, es el más frecuente, y estos tienen subtipos, que son el grupo M y el grupo N, ¿ya? Ahora, ¿cuál de estos es el más frecuente? Sería el M, porque los otros, ¿cierto? Estos van a depender también de la distribución geográfica. Y asimismo, por ejemplo, el VIH-2 es solamente endémico en África, ¿se fijan? Y eso, chiquillos, lo que yo estoy diciendo ahora, esto también es válido para todos los virus, ¿ya? Los virus también tienen como preferencias geográficas. Incluso dentro del país, nosotros podemos ver que, por ejemplo, en la región, a lo mejor, de Valparaíso, los tipos de VIH van a ser distintos a los que hay en Punta Arenas, por ejemplo, ¿ya? Y es lo mismo que estamos viendo ahora en relación con el COVID-19, ¿sí o no? Que hay ahora subtipos geográficos que son especialmente de ciertos países, ¿ya? Bueno, Profe, como distribución, ¿sí? en el virus tipo 2, cuando pone A y F, ¿es que es como subtipos de la A a la F? Subtipos. ¿O son dos? Exacto. A y F. Sí, no, de la A a la F. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces usted se fija aquí que está así como una distribución mundial. Se fijan, ¿cierto?, que en el fondo el más frecuente es VIH-1, ¿cierto?, porque es el más, el VIH-2 que está solamente, ¿cierto?, en África, y el más como frecuente es el VIH-1-LM. ¿Se fijan? Es uno solamente para que ustedes entiendan en el fondo que el virus también tiene como un cierto preferente también de sectores geográficos. Ahora, yo creo que, no sé, pienso yo que a lo mejor eso también tiene que ver con la forma en que el virus va mutando y para sobrevivir también, pues, a distintas como condiciones ambientales, ¿ya? Bueno, como epidemiología, el VIH, ¿cierto?, se encuentra libre en el plasma y en secreciones, que lo habíamos dicho, ¿cierto? Pero obviamente que esta ingresa dentro de la célula, ya igual como lo hacen todos los virus. ¿Qué la eficacia de la transmisión? En el fondo, esto es visto así como para la vivencia del virus. Primero va a depender del número de partículas virales. Obviamente, ¿cierto?, que de entre más carga viral, ¿cierto?, más cantidad de virus esté dentro del torrente sanguíneo, secreciones dentro de la célula,
¿cierto? Va a ser mayor la sobrevivencia y la mayor sintomatología que va a tener la enfermedad. Lo otro también va a depender de la virulencia de la cepa, ¿cierto? Eso es lo mismo que nosotros también dijimos en el VPH, que hay cepas que son más agresivas que otras y otras que son, ¿cierto? Obviamente también más sobrevivientes que otras. Lo otro que tiene que ver es la vía de exposición y duración, ¿ya? O sea, si una persona está mucho más expuesta, ¿verdad? Y tiene más contactos estrechos en relación con el virus, obviamente es cierto que va a tener mayor supervivencia el virus dentro de la célula. Y lo otro, ¿cierto? Va dependiendo de la respuesta celular y humoral a la infección. O sea, una persona que esté con ya tenga una disminución de del sistema inmunológico, obviamente que esa persona va a estar mucho más expuesta y la capacidad viral o la capacidad del virus va a ser más mejor, o sea, más favorable para su replicación. ¿Ya? Ya, esto también es como solamente, perdón, esto es para que ustedes puedan entender la patogenia, ¿cierto? Igual como lo hemos hecho en los otros virus. El virus ingresa a los linfocitos TCD4, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, que hay distintos tipos de linfocitos y el VIH prefiere a los linfocitos TCD4, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, ingresa con su ARN, se copia, ¿cierto?, con el ADN y empieza la parte del proviral, que es lo latente, ¿verdad? Cuando ingresa, se hace toda esta transmutación. Y luego empieza, ¿cierto?, la replicación del virus dentro de la célula. Entonces, es lo que te ocurre, ¿cierto? Está el virus, ingresa, ¿cierto?, a la célula, altera el ARN y el ADN, comienza su replicación, ¿y qué es lo que hace la célula aquí? Hay una lisis celular, ¿ya? O sea, en el fondo rompe a los linfocitos TCD4, y es así entonces como disminuye el sistema inmunológico. ¿Ya? Bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿cierto?, que le estaba explicando, y entonces produce la lisis celular, y así comienza, ¿cierto?, con la disminución del virus. O sea, perdón, disminución de los linfocitos CD4. Ya. En relación a los linfocitos CD4, esto, ¿cierto?, su número como en general es de tener 700 a 1300 células por ml. Eso es lo normal. Cuando hay una disminución cuando hay una infección por VIH y se empieza a producir la lisis de estos linfocitos, empiezan a disminuir la cantidad de ellos, ¿ya? Y así, por ejemplo, se puede ver que cuando hay menos de 500 células por ml, aún no existen manifestaciones clínicas, ¿ya? Solamente hay una disminución y puede decirse en este momento que la persona es portadora, ¿cierto?, del VIH, pero todavía, ¿cierto?, no hay manifestaciones clínicas. Cuando luego hay una cantidad de entre 500 y 200 células por ml, hay una etapa intermedia, cuando ya comienzan, ¿cierto?, las primeras manifestaciones clínicas. Y cuando ya hay menos de 200 células, ya comienza, ¿cierto?, las manifestaciones y ya estamos en etapa de la última etapa, que es el SIDA. Así también se pueden dividir no solamente por la cantidad de, o sea, por una parte vemos la cantidad de linfocitos que se puedan cargar, pero también vemos por la sintomatología o por las categorías clínicas, y así se dividen en la A, en la B y en la C. Cuando está en la categoría A, ¿cierto?, podemos ver que es asintomático, que en el fondo sería, ¿cierto?, la etapa donde hay entre 500, ¿cierto?, linfocitos CD4, hay una infección primaria y empieza la linfoadenopatía persistente generalizada. ¿Se recuerdan que nosotros cuando hablamos la semana pasada, cuando hay que hacer, ¿cierto?, el examen ginecológico, es importante, ¿cierto?, palpar los ganglios inguinales, que es ahí, ¿cierto?, donde se produce la reproducción
y la replicación viral. Cuando estamos en la fase 2 de VIH positivo, ¿cierto? Comienza ya con las primeras sintomatologías que disminuye cuando hay una disminución del sistema inmunológico. ¿Y cuáles son ellas? Primero la candidiasis oral, ¿cierto? O candidiasis genital. La candidiasis se tiene que decir que son hongos, ¿ya? Es una infección por hongo. Lo otro es la leucoplaquia vellosa oral, que se produce, ¿cierto? Unas placas blanquecinas alrededor de la lengua, así como salen estas imágenes, ¿bien? Y también comienzan todos los procesos inflamatorios pelvianos, sobre todo, ¿cierto?, en la mujer, y la fiebre o diarrea mayor de un mes. Eso es súper característico. Dentro de esto, de esta sintomatología que yo les dije, la más frecuente, ¿cierto?, que ya me están dando un indicio, es la candidiasis, ¿verdad? La leucoplaquia vellosa oral y la fiebre, o diarrea más de un mes. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Chiquillos, voy a cargar mi computador, ¿ya? Ya. Bueno, ¿cierto? Y el otro, que ya sería la tercera, ¿cierto? Que es la etapa C, que es la parte ya que está en etapa SIDA, que donde hay menos de 200 ml de linfocitos TCE4, ya comienza con una falla sistémica y hay patologías ya que son un poco más agresivas, que es, por ejemplo, la tuberculosis, ¿ya? Y la neumonía por Pseudomonas carini, que es lo más frecuente, ¿ya? Incluso, ¿cierto?, cuando está esto en conjunto, que sea tuberculosis con la neumonía, ya está más bien con una etapa de, ¿cierto?, de daño, y es un mal pronóstico para la persona, ¿ya? Y otro característico también que es importante del VIH es el sarcoma de Kaposi, ¿ya? Que son unas manchas que en el fondo son, ¿cierto?, cáncer en la piel, ¿ya? Y así como les quería mostrar yo en esta, ¿cierto?, que este es sarcoma de Kaposi, que es muy frecuente, ¿cierto?, y lo más característico ya de las personas que están con la etapa de SIDA, que es la tercera etapa, ¿ya? ¿Alguna pregunta, consulta en relación a esto hasta acá? Sí, acá preguntan cuánto tiempo pasa entre una categoría a otra. Me imagino que de una etapa a otra, es la pregunta. Claro, de una etapa a otra, de categoría a otra, va a depender como yo les decía, primero de la carga viral que esta persona tenga, de la adherencia también a los tratamientos que él tenga, ¿ya? Eso va a depender la etapa que pueda tener de una a otra. Como yo les decía, una persona puede estar, ¿cierto?, infectada con el VIH y puede vivir 20 años, 30 años con eso y nunca pasar de una categoría a otra, pero eso va a depender, como les decía, ¿cierto?, a la adherencia al tratamiento que ella puede tener. ¿Te lo respondí de esa forma? Macarena, ¿puedes poner si está respondida? Sí. Ya. Y aquí piden si puedes volver a mostrar el sarcoma de Kaposi. Ya. Es súper característico. Mira, yo siempre cuento de esta película, pero es súper antiguo, yo no creo que ustedes la hayan visto, que es Filadelfia. ¿Tú la viste, Claudita, cierto? Ah, sí, Sí. por supuesto, era cuando Ya, el VIH era así el boom y todo el mundo la vio como de puro morboso nomás. Creo exacto. yo. Y esa persona que estaba con VIH, que en el fondo la Tom película cuenta, Hanks. ¿cierto?, de un abogado que era exitoso y todo, que su grupo de colegas lo sacó, en el fondo lo echó de trabajo por tener el VIH, pues, en ese tiempo era así. Y lo que más tenía características, ¿cierto?, a él, que en una forma que como lo pillaron en el fondo de que él tenía VIH, era a través del sarcoma de Kaposi,
que tenía las manchas en la cara, ¿ya? Y él incluso se pintaba y todo el cuento. Si tienen la oportunidad de poder verla, véanla. Es muy antigua, pero es muy buena, ¿ya? Ya, continuamos entonces, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, ¿cuáles son los tipos de diagnóstico para el VIH? Yo creo que usted ya, esto cierto, es conocido. Claudia, dice si pueden dar algunas características del sarcoma de Kaposi. Como característica, o sea, es que es como, tiene, bueno, aquí se ve un poco más enrojecido, pero en el fondo son células cancerosas. Y las células cancerosas lo que hacen es que se coloque primero como enrojecido y después incluso se coloca en negro, porque ya no hay, ahí se termina, esas células no tienen irrigación celular, ¿cierto? Por lo tanto, produce una necrosis. ¿Ya? Pero ¿cómo significa ustedes? Son manchas más bien enrojecidas, que incluso aquí en esta imagen ya puede ver un poco de signos de necrosis. ¿Mm? Eso, ¿lo respondo? ¿Está bien así? ¿Tiare? Sí, profe, gracias. Vale. Ya. Ya, entonces, como continuando, bueno, el diagnóstico, ¿cierto? Ustedes saben que es el test de ELISA, ¿ya? ¿Cierto? Un test que es un examen que se hace, ¿verdad? En sangre, ¿ya? Y que esto, ¿cierto?, demora un tiempo en poder tener resultados. Pero también existen, ¿cierto?, el test, que son los test rápidos, que en el fondo lo que salió ahora también es el test rápido para el COVID-19. Pero este test rápido, chiquilla, es cualitativo, ¿ya? Cuando se refiere a cualitativo, que te dice sí o no, usted tiene o no tiene. Eso es lo que te está diciendo, nada más, ¿ya? Y para el test rápido de VIH, por ejemplo, una mujer que llegue en trabajo de parto, que no haya tenido controles o que no tuvo el VIH y está, por ejemplo, ya que llega casi a tener su guagua, uno le hace el test rápido y te dice sí o no lo tiene. ¿Ya? Es eso, es así, para eso es. Ahora, si uno quiere saber más o menos si tiene, más o menos, ¿cierto?, cuánto es ¿cómo se llama? La cantidad que tiene, es ya un test de ELISA, ¿bien? Ya, y el test de ELISA es el que se demora más, se van a cultivo y todo. Pero también, ¿cierto? Existe también los que son el Western Blot, por ejemplo, que son más específicos, y estas ven ya más bien lo que tiene que ver con la carga viral, ¿ya? ¿Cuánta carga viral existe en el cuerpo? Y así se puede también clasificar, ¿ya? Bueno, cuando ustedes pasen el GES del VIH van a ver porque hay una etapa que, por ejemplo, ¿cierto? Está el test rápido, por ejemplo, sale positivo, se hace el test de ELISA, que el test de ELISA sale positivo, ese tiene que irse al Instituto de Salud Pública, ¿verdad? Y en el Instituto de Salud Pública se hace el Western Blot y se ve la carga viral y es ahí donde se dice, ya, sí, usted tiene y con esta carga viral y empezamos el tratamiento y todo, ¿ya? Bueno, esto es lo importante, ¿cierto? Que en algún momento el Benjamín, ¿cierto? Dijo que algunos virus que tienen ADN o ARN, ¿se lo recuerdan? Bueno, aquí tiene que ver con eso, ¿cierto? Los tratamientos van en realidad no hacia el virus, ¿ya? Sino que aquí va el tratamiento hacia donde el ARN o el ADN se replica, ¿bien? Es ahí donde actúa este tratamiento, ¿ya? Yo les puse los más comunes, ¿bien? Los más comunes, porque hay un montón y cada vez se van a ir dando más y también la dosis va a depender de la carga viral que tenga la persona, ¿ya? Pero si ustedes, por ejemplo, dicen, sidobudina, tú dices, ya, sí, ya, este es un alagonucleósido que se utiliza para el VIH. Ya con nosotros con eso, ¿cierto? Entendemos que ustedes entiendan el tratamiento y qué tratamientos hay, ¿ya? Porque lo más probable es que la cantidad de dosis o la triterapia que ustedes la vayan a tener, eso lo van a tener ustedes en un listadito, ¿cierto? En su oficina o en su escritorio y lo va a tener. Pero lo importante es que conozca, ¿cierto? De que existen estos tres, ¿cierto? Estos tratamientos. Bueno, los análogos nucleósidos, ¿cierto? Que en el fondo trabajan ahí donde está la replicación, ¿cierto? Del ADN, es la sidobudina, didanosina, la salcitabina y la lamivudina, ¿bien?
Y como los inhibitorios de la proteasa, la indanavir, ritonavir y la saquinavir. Yo personalmente los que más he visto he sido la acidobudina y la ritonavir, que son las más frecuentes, ¿ya? Ahora, generalmente el tratamiento, chiquillos, no es solamente este o este. Generalmente van, ¿cómo se llama? Los dos juntos, ¿ya? Porque porque uno no sabe cómo está trabajando el virus para poder replicarse. No. Ya. Entonces, la Belén le hizo caso, ¿no? ¿Le hizo caso la Belén? No, no le está retando todavía. Ya, entonces, aquí, lo análogo entonces en el fondo es que trabajen de las dos formas, porque como uno no sabe cómo está trabajando el virus para poder replicarse, si uno le da solamente este tratamiento, por ejemplo, el análogo de neclosio, lo más probable, porque los virus son más inteligentes que yo creo que nosotros, ¿cierto? Lo va a hacer a través de esta forma, ¿cierto? Para poder replicarse. Por lo tanto, por eso siempre es importante, ¿cierto? Que generalmente los tratamientos del VIH van en conjunto, son 2 o 3 tipos de antirretroviral, ¿ya? Bueno, esto también es importante. Dentro del VIH, y no solamente, ¿cierto? Para esto, solamente para el VIH, sino que en realidad para cualquier exposición sexual, existe como un programa que es la profilaxis preexposición sexual, que es el PrEP, ¿ya? Esto también es muy frecuente, chiquillos, aparte de de las personas portadoras o con SIDA, ¿cierto? También las personas transexuales, ¿bien? Y esto que lo que hace es un tratamiento preventivo que reduce el riesgo de adquirir VIH, pero no solamente el VIH, sino que cualquier, ¿cierto? ITS. La idea, ¿cierto?, es utilizar, ¿cierto?, o administrar retroantivirales, que es la emitricitabina y la tenofovir, ¿ya? Y la idea es que uno use este tratamiento, como uno está expuesto generalmente, ¿cierto?, a poder tener estas infecciones, ¿cierto?, se pueden usar primero de manera diaria, a lo mejor una dosis, ¿cierto?, diario que uno mantiene en el fondo con la actividad antirretroviral un poco pausada. Ahora, si no está, ¿cierto?, esta forma, sobre todo los que tienen sexo anal, ¿verdad?, tanto personas femeninas como personas masculinas, ¿ya?, es administrar antes y después de la exposición sexual estos retroantivirales, ¿ya? Esto es importante que ustedes lo puedan manejar y que lo puedan aconsejar a personas que son, por ejemplo, que practican el sexo anal, ¿cierto? Tanto de hombres como mujeres, eso es muy importante, ¿ya? Y también en transexuales. Bueno, ¿qué implica primero ser portador de VIH? Y un poco aquí, ¿cierto? Yo les pongo aquí la rueda, ¿cierto? Como la rueda de la fortuna, en el fondo, ¿ya? Que esto a cualquiera les puede tocar, no solamente del VIH, sino que cualquier ITS, ¿ya? Esta es una ruleta que a cualquiera nos puede tocar. El VIH no discrimina en nivel socioeconómico, nivel educacional, ni tampoco frontera. Esto traspasa mucho más allá, ¿ya? Y como les digo, no solamente el VIH, sino que las ITS en general, ¿ya? Entonces, esto, claro, si nosotros tenemos, a lo mejor uno ve las cifras y uno ve también un poco todo lo que tiene que ver con la bibliografía o con revistas científicas, que siempre apuntan hacia el nivel socioeconómico bajo, ¿ya? O la falta de educación. Pero también tenemos que estar conscientes de que eso es un poco encubierto, ¿ya? Porque las personas que consultan y lo que nosotros podemos tener como registros nacionales, generalmente son de la salud pública. Y están muy mal registrados en los niveles privados, ¿ya? Entonces, esto que sea tan de nivel socioeconómico bajo, debajo del nivel educacional, ustedes tengan conciencia que no están así, ¿cierto? Esto es como les puede tocar incluso, ¿cierto?, a todas, a cualquier persona, por igual, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿cierto? Implica ser portador de VIH, pero no solamente VIH, como les digo, cualquier ITS. Primero, repensar el estilo de vida, ¿ya? Tener un estilo de vida mucho más saludable, tener un sistema inmunológico que sea, ¿cierto?, más fortalecido, cambiar su conducta sexual incluso, ¿cierto? Cambiar la responsabilidad social que podamos tener, y lo mismo que estaban hablando ustedes, yo creo, ¿cierto?, en este momento, cuando estaban reflexionando sobre las ITS. Y lo otro, ¿cierto?, de esta decisión depende la realización del proyecto vital de todas las personas, ¿ya? Así que eso, sí que también estuvo muy buena esta reflexión que ustedes tuvieron al principio de esta clase. ¿Alguna duda, consulta? Porque ahora vamos a pasar a las bacterias. Sí, alguien tenía la manito levantada. Sí, Constanza, yo creo que también. era. Sí, profe, yo le quería preguntar sobre el PrEP. Por ser ¿Ya? creo, también es un antirretroviral, ¿o no? Claro, sí, Sí, esos también son sí. retrovirales. Ya, entonces previene otras ITS además del VIH que son causadas por virus, pero no por bacterias. No, No. solamente los retrovirales son bacterias, o sea, perdón, son virus, Claro. son virus, ¿ya? Ok. Pero eso no quiere decir, a ver, Pero es el virus del VIH, no otro virus. sí, sí, no, Ah, no, no, yo lo no había todos escuchado. los virus, pero, o sea, una cosa es que la persona igual se pueda contagiar, eso no tiene que ver una cosa con otra, uno igual se puede contagiar y uno igual lo puede tener. Lo Claro. que hacen estos antirretrovirales es que el virus no se exprese. No sé si entienden esa parte. Ahí me confundí un poco. Ya. Porque los virus, cuando uno se contagia de un virus o uno adquiere un virus, uno ese virus lo va a tener. Tú lo vas a tener sí o sí, pero el punto es que ese virus no se exprese, es decir, que no salga de la célula y empiece a producir manifestaciones clínicas. Ya entiendo. Eso es lo que uno no quiere que ocurra, ¿ya? Uno lo hace eso a través de tener un buen sistema inmunológico o a través de los retrovirales. Ya, muchas gracias, profe. ¿Se entiende, no? ¿Quedó claro? Claudia, aquí Sofía preguntó antes, entonces voy a buscar la pregunta de antes. Profe, pero estaba bien arriba. Era de si se puede transmitir por realizar sexo oral a una persona que esté infectada. Eso. A ver, es que esto, como les digo yo, también trabajan, o sea, la transmisión es a través de las secreciones. O sea, primero tiene que ser cierto, sin preservativo. Y esto más bien va a quedar en la parte de las mucosas, ¿cómo se llama? En la faringe, la parte orofaringe, ¿ya? Y eso también se puede transmitir. Ahora, es difícil, por ejemplo, ¿por qué es tanto por el sexo anal? Porque el sexo anal tiene una mucosa que es muy delgada, ¿ya? Y esa mucosa delgada, ¿cierto? Porque habíamos hablado que la mucosa tiene una sola capa de epitelio, ¿cierto? Y además tiene más flujo sanguíneo, por lo tanto es un ambiente súper hóspito para que el virus se pueda replicar. En cambio, por ejemplo, supongamos, un hombre que tenga VIH, ¿bien? Pero una mujer que no tenga VIH y lo hace a través por un sexo vaginal, tiene menos posibilidades. ¿Por qué? Porque la vagina tiene más capas y es más difícil porque puede ingresar el virus. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer, pero tiene menos posibilidades que sea por a través de un sexo anal. No sé si me explico lo que te quiero decir. ¿Se entiende? Claudia, no sé si me quieres decir algo. Les estoy compartiendo, les mandé por el chat, la guía clínica del PrEP, ¿ya? La guía del Ya. PrEP para que lo entiendan un poquitito más de qué se trata, ¿ya? Ujú. Que apareció desde el año pasado
y es una profilaxis preexposición para que se lo tome la gente sana en el fondo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden, no es una guía tan larga, ya no sé cuánto tiene, son 54 hojas, ¿ya? Y de las 54 la verdad es que hay harta epidemiología, pero en el fondo es para que ustedes puedan entender un poquitito más, porque esta clase ustedes saben que es bien cortita, son hartas cosas las que tenemos que ver, entonces les va a quedar mucho mejor si lo leen con calma y la próxima clase podemos responderles sus dudas. ¿Les parece? Sí. A ver, profe, pero entonces en sexo oral ¿se transmite o no? Sí se puede transmitir, Sí, po, sí, pero es, sí, po. como dijo la profe Claudia, es menos frecuente Mm. por el tipo O de menos mucosa. Tendrías que tener una herida tú previa para exacto, poder adquirirla. claro. Ah, ya, listo. ¿Sí? Ya, porque además que al tener sexo, anal, también la parte de penetración, ¿cierto? Y todo esto es el roce, también la mucosa sangra más fácil, ¿ya? Ya, entonces continuamos, ahora vamos a continuar con los bacterias. Bueno, la primera que vamos a ver de las bacterias es la sífilis, ¿ya? Bueno, yo creo que la sífilis, como yo les decía, ¿cierto? Es una de las enfermedades más antiguas junto con la gonorrea, ¿ya? Y esta todavía aún así, ¿cierto? Se mantienen hasta el tiempo de hoy, ¿verdad? Y han tenido distintos tipos de antibióticos, ¿cierto? Porque también la bacteria se ha podido mutar también, ¿cierto? Y se ha podido adaptar al medio para un poco, ¿cierto? Evitar o tratar de forma de sobrevivir y se ha hecho también que los antibióticos vayan cambiando, ¿ya? Bueno, la sífilis primero es una ITS que es compleja, que es multisistémica, ¿ya? Tiene una evolución muy crónica, hay personas que pueden estar 30 años con la sífilis, ¿ya? Y ¿qué es lo más que caracteriza la sífilis y en el fondo por qué es tan importante? Porque produce por muy poco tiempo sintomatología y hay mucho tiempo que puede pasar incluso 20, 30 años sin sintomatología y aún así la sífilis está produciendo un daño orgánico, ¿ya? En distribución mundial es la tercera enfermedad bacteriana de transmisión sexual, eso es importante. La primera está la clamidia, gonorrea y de luego está la sífilis. Como todas las bacterias, existe una transmisión de contacto directo, ¿cierto? Y es producido por la espiroqueta treponema pálido, ¿ya? Esto es un poco una gráfica para que todos ustedes puedan entender lo que yo les decía también. Las estadísticas que hay en relación con las ITS son muy antiguas. Por ejemplo, la más actual que hay es del 2000 a 2014, ¿se fijan? Entonces también aquí hay un sesgo epidemiológico también que es importante. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿cierto? Aquí en el año 2000, si bien hay bajas, subidas, ¿cierto? Pero igual hay una media en el fondo, ¿cierto? Hay una media que no baja, ¿ya? Y aquí ustedes se pueden dar también cuenta de los azules son los hombres en hombre y el rojo el femenino. Ya siempre hay un aumento, ¿verdad? ¿Cierto? De esta, y siempre el hombre es el que, perdón, el hombre el que más siempre está con más tasas altas que la mujer. ¿Y por qué se debería ver? Se debería a lo mejor una forma de que se produzca esto es que la mujer, como tiene más control ginecológico, por ejemplo, para la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, ella necesita tener control anual. Y dentro del control ginecológico está el examen del BDRL, que es el que te produce, que es el que pesquisa en forma temprana la sífilis, ¿ya? Y también tenemos en el periodo de obstétrico en los controles prenatales, ¿cierto? Que se toman en 4 instancias. No así los hombres, que el hombre, ¿cierto? No tiene un programa del hombre, ¿ya? Sino que más bien está adherido a un control que es crónico,
¿ya? Y lo otro es que también, ¿cierto? Estadísticamente se ha visto que las mujeres consultan con mayor frecuencia a las ¿cómo se llama? Instituciones de la salud más que los hombres. Bueno, el Treponema pallium es, como decía, es una bacteria, es un anaerobio facultativo, es muy sensible a las condiciones ambientales, por ejemplo, al calor, las desinfectantes. Necesita tener una transmisión en contacto directo, es un parásito obligado, es decir, que tiene que estar sí o sí, ¿cierto?, dentro del huésped, y es un patógeno exclusivamente del hombre. Bueno, como yo les decía, ¿cierto?, la sífilis tiene etapas, ¿ya? Y se dividen en 4 tipos, que es la sífilis precoz, la sífilis tardía, la sífilis congénita y la neurosífilis, ¿ya? Ahora, dentro de la sintomatología que nosotros vamos a ver esta parte, ¿ya? Que es la sífilis precoz y la sífilis tardía. Y dentro de la sífilis precoz hay una sífilis primaria y secundaria, una sífilis secundaria, una sífilis latente precoz, cuando ya pasamos a la tardía, una sífilis latente tardía y una sífilis terciaria, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo por sintomatología y lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, por la etapa. Cuando estamos en un contacto inicial, que son las fases de la enfermedad, hay un contacto inicial, y más o menos dentro de 2 a 10 semanas, o sea, quiere decir más o menos, claro, 2 semanas hasta más o menos como los 2 meses, casi 3 meses, va a ser el primer sintomatología de la sífilis, que va a ser el chancro sifilítico, ¿ya? Aquí, si ustedes se fijan, ¿verdad?, que este chancro sifilítico también es una lesión, ¿verdad? Aquí también hay otra lesión. ¿A qué lesión se parece esta? ¿Con qué yo la podría confundir o podría ser un diagnóstico diferencial? La Claudita no está, así que dígamelo en voz alta, por favor. ¿A qué otra ITS yo la podría confundir? ¿Que hemos visto? ¿Alguien me puede responder? Dijeron herpes en el chat. A herpes simple, ¿cierto? Es una característica, pero fíjense que a diferencia del herpes simple, esta lesión es más bien circular, ¿cierto? Es con unos bordes bien definidos, no así, ¿cierto? La que era por herpes, que los bordes eran irregulares. Lo otro importante dentro de este chancro, que se llama chancro sifilítico, ¿cierto?, es que esto es indoloro, ¿ya? Y también es indurado, ¿bien? Y es más bien un poco más bien oscuro, porque recuerden que la lesión por herpes producía, ¿verdad?, una secreción media amarillenta en su interior, y esta ardía y producía picazón. Bueno, esta es una lesión que es bien definida, que es como una costra, que es un poco más bien ploma y que no duele, ¿ya? Eso es lo que decía yo, que son el chancro sifilítico. Inicialmente es una pápula, es una lesión bien delimitada que no duele, es indurada la palpación, ¿cierto? Su superficie suele ser lisa y brillante, y no, lo más importante es que no es purulenta como el herpes, y no forma costra, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con ese contacto inicial? Ese contacto inicial, que está el chancro sifilítico, ¿ya? Ocurre eso, pero luego esta lesión desaparece de un día para otro. Desaparece. Pero si es que yo no tuviera tratamiento, esto desaparece y pasamos a otra etapa, que es la sífilis primaria, que puede ocurrir 1 a 3 meses después de la primera sintomatología. Por lo tanto, como este chancro, que es tan importante, que en el fondo que no produce molestia, que uno cree que es una costra, que no duele, y de repente se desapareció, uno puede decir, me mejoré. ¿Sí o no? Uno puede decir, me mejoré. Listo. Pero la sífilis continúa, ¿cierto?, produciendo replicación y daño. Bueno, de esta sífilis primaria de 1 a 3 meses, los ganglios inguinales han aumentado de tamaño. Lo que sí, ¿cierto?, hay una curación espontánea,
si bien hay una curación espontánea, los ganglios inguinales, igual, ¿cierto?, se mantienen inflamados o edematosos. Bueno, pasa esa etapa, curación espontánea, y luego pasamos a una sífilis secundaria, 2 a 6 semanas después, cuando comenzamos con un cuadro gripal. Un cuadro gripal que se acompaña con mialgia, cefalea, fiebre, ¿ya? Que uno lo puede considerar como cualquier cuadro gripal. Por lo tanto, estoy resfriado, pero todavía ni pienso que puedo tener sífilis, ¿ya? Pero también lo característico que acompaña este estado es que empieza a producirse como un rash cutáneo, ¿cierto? En las manos, como se ve en la foto, incluso también puede ser en el tórax, ¿ya? Pero también, como yo les decía, ¿cierto?, que aparte, ¿cierto?, de esto que está acá, ¿cierto?, de esta que pueden ser en las manos y también pueden ser en el cuerpo, otras sintomatología que es muy frecuente también, aparte del rash cutáneo, es la alopecia en parche, ¿ya?, que se produce en el, ¿cómo se llama?, en el pelo cabelludo. Y otra también que es característica, también es como que se produce como un corte en la ceja, también que produce también una alopecia en la ceja, que también eso es característico. Bueno, pasa esta etapa, chiquillos, pasa esta etapa, y estamos aquí, estamos en esta parte, ¿ya? Pasa esta etapa, y resulta que también curación espontánea. Ya me creció el pelo, ya no tengo este rash cutáneo, entonces yo lo puedo considerar, no es que me resfrié, no, mira, sé que comí, no sé, marisco, que comí algo que me dio alergia, me salieron estos granitos, pero ya me sané, porque no produce sintomatología. Y si aún no está en tratamiento, esta sífilis puede continuar de 3, ¿cierto?, a 30 años en forma, siguiendo produciendo un daño multisistémico, pero en esta etapa, porque toda la otra etapa, hasta el rash cutáneo, que sería la sífilis secundaria para arriba, es contagioso. Aquí contagia en esta etapa. Pero en esta etapa de sífilis latente, ¿cierto?, no hay signos, síntomas, ¿cierto?, y hay reactivación y multiplicación del treponema, pero no en estado contagioso. Aquí no contagia. Pero aquí hay un daño en la persona. ¿Bien? Entonces, como aquí hay un daño también en el hígado y todo, porque ahí es donde se empieza a replicar, en el hígado y en el vaso, el treponema, pasa una sífilis terciaria, ¿ya? Donde aquí hay una neurosífilis, hay parálisis general, hay problemas cardiovasculares, incluso puede llegar a la ceguera, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto? También, aquí tampoco, ¿cierto?, ya no está en etapa de contagio, pero sí hay un daño multisistémico. ¿Qué es lo que pasa? Que en esto, por ejemplo, si estamos acá, en ninguno de estos momentos, y se encuentra aquí, en esta etapa de la sífilis terciaria, se pesquisa y realmente dice, sí, esta persona tiene sífilis, ¿cierto?, terciaria, aquí sí se puede hacer el tratamiento. El tratamiento, ¿cierto?, es con penicilina, se va a erradicar la sífilis, o el treponema se va a erradicar, pero el daño que produjo es irreversible. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, como sífilis terciaria, aparecen después... ¿Sí? Sí, dígame. ¿A qué se refiere en la diapo anterior con gomas en piel, huesos y testículos? ¿Cómo? No escuché. Le voy a escribir mejor porque tengo el internet súper lento. Ya. Profe, es que la diapo anterior salía abajo, al final, eso que dijo la compañera, goma en piel, hueso y testículo. A ver, esa parte aquí, ¿a dónde? En el último recuadro de patogenia. Invasión y diseminación adicional, respuesta de huésped y visibilidad mediana a células, gomas en piel, hueso y testículo. Goma es igual como una coma que se produce así como como un daño. No sé si podría darle como una foto, Claudia. ¿Puede buscar una por internet para poder mandársela? ¿De una Pero goma? igual como una coma. Igual como una coma que se produce como un daño en la piel, en ¿De los una huesos. goma? Sí. Ya.
Y profe, ¿esa goma es como un diagnóstico diferencial de sífilis o se dan otros? ¿Cómo? No entiendo. ¿Que es algo específico que solo se da en la sífilis, la goma? Porque yo no lo había escuchado antes. No, yo creo que esto es una sintomatología igual como uno produce, por ejemplo, una lesión cardiovascular o hipertensión por sífilis, también pueden haber gomas producidas por otros tipos ¿cómo se llama?, de patología, ¿ya? Pero Ah, yo pensé que era como una característico roncha, de como eso algo nomás, así. Pensé que era como no, una... no, ¿ya? Pero vamos a ver otras características más, ¿ya? O sea, hay características, hay cosas que produce la sífilis que son características de ella, pero no solamente se producen esa sintomatología por la sífilis. ¿A eso te refieres? Sí. Ya, ya. Entonces, bueno, lo que se llama la sífilis terciaria es una etapa destructiva de la enfermedad, ¿cierto? Por una reacción de hipersensibilidad hacia los órganos infectados, caracterizada por lesiones granulomatosas que afectan a cualquier tejido, ¿cierto? Y se pueden, ¿cierto?, manifestar la sífilis neurovascular, la neurosífilis, la sífilis ósea, y también lo que les decía yo, la ceguera sifilítica, ¿ya? Que también nos produce, ¿verdad?, a través de la sífilis. Bueno, esta no se ve muy bien, chiquillos, esta lámina, pero la idea un poco resumir la historia natural de la sífilis, ¿ya? Que es una sífilis precoz, la que le decía yo, y la sífilis tardía, que esto ocurre dentro de menos de un año, y esto ocurre más de un año, incluso hasta los 30 años que les decía yo, ¿ya? Entonces aquí hay un periodo de latencia, ¿cierto? El periodo de ventana que puede durar de 1 a 90 días, o sea que 1 a 3 meses puede tener el primer sintomatología. A las 2 semanas después está el chancro sifilítico, ¿verdad? Y aquí está la latencia precoz, ¿cierto? Y la tardía, ¿verdad? Y después, que aquí, ¿qué es lo que tenemos después? Chancro sifilítico, hay libre de enfermedad, más o menos a las 6 semanas después ocurre, ¿cierto?, este estado gripal y el rash cutáneo, y luego, ¿cierto?, hay una etapa que vuelve a ser de curación espontánea, de sintomatología en el fondo, ¿cierto?, libre de sintomatología, y luego pasar, ¿cierto?, a la sífilis tardía y la neurosífilis. Bueno, en relación a la sífilis congénita, como yo les decía, es el traspaso del Treponema pallidum a través transplacentario en forma vertical, ¿ya? ¿Qué es lo que puede producir esta infección? Primero puede ser la muerte fetal, también puede producir malformaciones multiorgánicas, ¿cierto? Es lo más importante. En el caso que no haya muerte, ocurre una sífilis congénita precoz y una sífilis congénita tardía. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿cierto? También acá, si ustedes pueden ver, las gestantes con sífilis, fíjense de que igual está aumentado, ¿ya? A pesar de que hay muchas instancias donde se puede pesquisar, ¿cierto?, la sífilis en el gestante, aún así, ¿cierto?, es alta. Y es un poco que yo les decía, que la sífilis, a pesar de los tiempos que estamos, ¿cierto?, y todos los esfuerzos que hay para su erradicación, aún todavía está presente. Pero, ¿cierto?, la congénita, digamos, ella es baja. Si bien hay casos, pero el caso son bajos, ¿ya? O sea, no es que, si bien el número de gestantes que están con sífilis, aún así, ¿cierto?, por la pesquisa temprana y por tratamiento oportuno que hay, la sífilis congénita que hay es menor, pero aún así hay, ¿ya? Entonces, la sífilis congénita precoz son toda la sintomatología que puede ocurrir antes de los 2 años de vida del recién nacido. ¿Y por qué se caracteriza? Por una linfadenopatia generalizada, ¿cierto? Por una restricción del crecimiento uterino del feto, ¿cierto?, recién nacido. Y lo más característico de la sífilis congénita menores de 2 años es la espatoesplenomegalia, que es caracterizado, ¿cierto?, por esta globosidad que hay ¿cierto?, en el abdomen del recién nacido, ¿ya? Lo que tiene que ver con la sífilis congénita precoz, ¿cierto?, que hasta los 2 años también tiene que ver con los abortos, mortinato, ¿ya? Y aparte de esto de la espatoesplenomegalia,
también es característica estas lesiones que son como mucosas, ¿cierto?, que tiene el recién nacido. Entonces, las dos características más importantes que tiene el recién nacido como sintomatología, que sería el hepatoplenomegalia y estas lesiones que son como mucosas. Si esto no es tratado y tampoco es pesquisado, el recién nacido pasa a una sífilis congénita tardía, que es la sintomatología que ocurre luego de 2 años de vida, ¿ya?, del niño. Y son sintomatologías similares a la sífilis terciaria en una persona adulta, que tiene que ver con los dientes de Hutchinson, que se los voy a mostrar, molares en mora, perforación del paladar duro, nariz en silla de montar, que es como aquí como media chata arriba, ¿cierto?, el tabique nasal, tibias en sable, que también se las voy a mostrar. Ahí también incluso, por ejemplo, produce sordera, eso también es importante, ¿ya? Estos son los dientes de Hutchinson, que son característicos, que son en punta, ¿ya? Y las tibias en sable, que en el fondo que son medias, ¿cierto?, así como entre paréntesis, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico clínico para producir, para la sífilis? Primero, el exudado, la secreción, ¿cierto?, el chancro sifilítico. Si uno tiene el chancro sifilítico, uno lo puede observar, ¿cierto? Uno puede tomar una muestra de ahí, ¿ya? ¿Qué significa, cierto?, de que hay que cultivarlo. Por lo tanto, ¿cierto?, es importante que la sífilis se puede tomar también por examen de sangre, ¿ya?, que hay pruebas que son no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas tienen que ver con los exámenes de laboratorio, que es el examen sanguíneo, que es a través del VDRL y a través del RPR. Ya, ¿cuál es la diferencia acá? El RPR también es un test no treponémico, pero que es cualitativo, o sea, me dice, ¿tiene o no tiene? ¿Ya? Es como un test rápido en el fondo. En cambio, el VDRL es cuantificable. Esto me va a decir, ¿cierto?, de cuánta cantidad de treponema hay en el torrente sanguíneo. ¿Ya? Y los treponémicos, que son específicos para detectar el treponema, ¿cierto?, generalmente son a través de estos dos, que se usan los antígenos, ¿ya?, para poder detectar el treponema pálido. Entonces, aquí esto un poco para que ustedes puedan entender, porque cuando ustedes van o han estado en el APB de salud comunitaria, las VDRLs, ¿cómo se dan los resultados? 1 es a 2, 1 es a 4, 1 es a 8, 1 es a 16, 1 es a 32, pero no hay 1 es a 5, ¿ya? ¿Y eso a qué se refiere? Se refiere que yo tengo esta muestra, ¿verdad?, hasta el antígeno, y esto quiero ver yo. ¿Cuántos se van dividiendo? O sea, por ejemplo, yo tengo una muestra y ¿cierto?, pongo el antígeno para ver cuántos hay y me salen los 2 positivos. Ya, de estos 2 positivos vuelvo a echar cierto antígeno, de estos 2 me salieron 4. ¿Se entiende? Es por eso que siento que se van en el fondo como dividiendo según la cantidad. ¿Se entiende, no? Esa parte, que se vaya dividiendo esa forma de la parte de los resultados. No entendí, dijo alguien por acá en el chat. Ya, que uno tiene una muestra. Esa muestra, ¿cierto?, se le echa el antígeno y me van a salir 2 resultados, porque se divide. ¿Ya? Tengo esos 2 resultados. Pero ahora, esos 2 resultados, yo tengo que volver a dividirlos hasta que esté diluidos completo y me salga uno negativo. Entonces, a la medida que me vaya saliendo positivo y positivo, yo tengo 2 muestras, de esas 2 muestras después voy a tener 4 muestras, y después de esas 4 muestras voy a tener 8 muestras, porque las subdividí, ¿ya? Hasta que la última me salga negativa, y dice, ah, ya, esta señora tiene 1 es a 4, 1 es a 8. No sé si ahí entendieron. No sé si, Claudita, ¿me puedes ayudar ahí? Espérame, que están tocando el timbre. ¿Y para qué se dividen preguntas? Espérame. Es que, ya, ¿para qué se dividen? Es lo que yo les explicaba. Que en el fondo quieren saber la cantidad de treponemas que hay en sanguíneo. Por ejemplo, si me dan 1 es a 32,
¿ya? O 1 es 64, es decir, que tengo mucha carga treponémica, a diferencia que yo tuviera 1 es a 4. 1 es a 4 es decir que yo tengo treponema, pero no tanto. No sé si me explico ahí. La Claudita no está, así que si me pueden hablar en voz alta, por favor. Sí, profe, al menos yo lo entendí. A Ya, mí igual me quedó más ¿perfecto? claro. ¿Te quedó más claro? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, si hay 1 es a 1, ¿ya? O 1 es a 2, es un poco, es muy poco, pero en cambio, si tiene 1 es 64, es decir, que sí que está con una carga viral muy importante, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver? Yo me puedo, por ejemplo, yo tengo treponema, o sea, yo tuve sífilis, esto es muy importante que por favor tomen atención a esto. Yo tengo sífilis, me trato, ¿ya? Luego, me aparece, ¿cierto? Otra vez tengo sífilis. O sea, a lo mejor, posiblemente mejor me contagié o posiblemente no me contagié. ¿Ya? A lo mejor fue solamente un sistema inmunológico que está disminuido, pero me sale un BDRL 1 es a 2. ¿Ya? Y yo insisto que no tuve contacto sexual, no tuve una exposición. Entonces, al tener 1 es a 2, ¿cierto? Y solamente estos exámenes se hacen en el ITS, 1 es a 2, me van a hacer el treponémico, que sería seguramente que va a ser el MHTP. Si ese treponémico me sale negativo, o sea, perdón, me sale positivo, ¿ya? Eso se quiere decir yo que en algún momento tuve el específico, ¿ya? Pero, es cierto, el BDRL me va a decir si lo tengo sí o no en este momento. No sé si me explico. Entonces el BDRL dice en el momento y el treponémico dice que hubo, pero no te especifica en qué momento estuvo. Que tuvo, que el treponémico el que me dice a mí que es un historial. Es el historial que yo tuve. Pero ¿Ya? uno no sabe cuándo fue No específicamente. sabe cuándo fue, exactamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me tomo el examen y yo tengo 1 a 1, ¿ya? Claro, me queda un residuo y tengo un treponema positivo, puede haber sido histórico, pero no quiere decir que yo lo tenga en estos momentos. Pero es tanto el riesgo de que tú, de tener la sífilis, que igual te dan tratamiento. Te van a dar igual hay que darle tratamiento a esa persona, por el riesgo que tiene. ¿Me entiendes? O sea, en el fondo es mejor darle tratamiento que no darle tratamiento y que después tenga una sífilis terciaria. ¿Ya? Eso es importante también saberlo, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a continuar. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de la sífilis? Pero es el antibiótico, ¿cierto?, más antiguo que tenemos, y yo creo que además el mejor que lo encuentro, que es la penicilina benzatina. ¿Ya? La penicilina benzatina, 2.4 millones, que es intramuscular 2 veces en 2 semanas. O sea, yo pongo, la señora se diagnostica, se le da resultado, o se ve chancro sifilítico, se ve cutáneo, esto lo cuento, se le da en ese momento, y a la próxima semana tiene que volver a darse su segunda dosis. Esta es intramuscular, ¿ya? Ahora, las personas que son alérgicas a la penicilina pueden usar tetraciclina o doxiciclina, ¿ya? Pero el tratamiento específico para el treponema pálido es la penicilina, Ahora, se dan estos antibióticos en forma porque son alérgicas, y esto es cierto que, entonces, en el fondo, no es que quede libre de enfermedad, no hay nada que lo asegure a esta persona que es alérgica a la penicilina, que está libre de enfermedad, ¿ya? Ahora, en las gestantes alérgicas a la penicilina, en gestantes se les dan eritromicina. ¿Por qué? Porque la tetraciclina y la doxiciclina son teratogénicos, ¿ya? Ahora, también es importante, chiquillos, que todos los tratamientos en recién nacidos es endovenoso, no es intramuscular, ¿ya? Aquí esto es válido. ¿Se recuerdan que también cuando pasamos herpes neonatal, el tratamiento para el herpes también era endovenoso? La penicilina endovenosa es la sódica, no es la benzatina. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque también por error humano, ¿cierto? Y por confusión,
han puesto penicilina sódica, que es endovenosa, a una persona adulta intramuscular, como así han puesto a recién nacidos penicilina benzatina endovenosa, ¿ya? Y eso también puede producir la muerte tanto para los adultos como para el recién nacido. Así que hay que quedar muy, muy claro. Penicilina benzatina intramuscular en adultos, penicilina sódica endovenoso en recién nacido. Ya. Eso también es importante explicarle, ¿cierto?, a la persona que se le da tratamiento con penicilina, que puede tener una reacción, ¿ya? Es una reacción a la liberación de la endotoxina por la destrucción de la espiroqueta, que es la reacción de Harris-Heisenberg, ¿ya? Esto ocurre generalmente de 4 a 12 horas después de la administración de la primera dosis de penicilina, ¿ya? Y puede producir decaimiento, rubor, fiebre, un rash, puede volverse a decir, puede decir, oiga, pero yo no me mejoré si mire el rash. Entonces, no, esta es una reacción a la lisis o a la muerte de la espiroqueta, ¿ya? Y en mujeres que están gestando, puede incluso producir un síndrome de parto prematuro o un distrés fetal, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que después de la administración de la penicilina, esté con un registro, un monitoreo basal. ¿Ya? Esto es importante porque hay que explicárselo a la persona que le puede tener esta reacción. Así igual como cuando usted le dice, ya se va a colocar una vacuna, le dicen, ya después puede tener dolor, puede tener decaimiento, puede tener fiebre en la zona. Bueno, aquí cuando ustedes le dan un tratamiento a esta persona, ¿cierto? Hay que darle estas indicaciones que puede tener esta reacción después del tratamiento. ¿Ya? Ya. Lo otro también es importante, el seguimiento de la penicilina. O sea, perdón, el seguimiento del tratamiento de la sífilis. Una vez que la persona esté con tratamiento, se tienen que hacer seguimientos con BDRL, ¿ya? Que son al mes, después de haber tenido su segunda dosis, al mes se tiene que tomar otro BDRL. Después, a los 3 meses, a los 6 meses y después, un año después del tratamiento. Y ahí se puede decir, ¿cierto?, de que está de alta y que ya no tiene que volver a tomarse los BDRL. Porque estas personas con sífilis generalmente pueden volver a tener recaídas, pueden volver a tener contacto, y sobre todo las personas que hayan tenido tratamientos que son alérgicos a la penicilina. ¿Ya? Igual así en los recién nacidos, es el mismo esquema, al mes, o sea, pero no, es parecido, pero es al mes, al segundo mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y a los 2 meses, a los 12 meses de vida, es decir, al año. Y, bueno, solo es cierto que ustedes ya saben que en la gestante, los BDRL se toman para una pesquisa temprana y precoz de la sífilis, a través del BDRL, en el primer control de prenatal, a las 28 semanas, entre las 32 y 34 semanas, y en el momento del parto. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Preguntas, dudas, consultas? Encontré fotitos de goma, ¿las muestro? Sí, por favor. Eh, Dejo de compartir. Eso. No, no era esta. Esas eran. Pero solo estas que están aquí. No sé si ven mi mano. ¿Se ve mi mano en la pantalla? O sea, Sí, no mi mano, profe. sino que la manito del mouse. Ya, estas son en el paladar, ¿ya? Entonces, como dice que arriba es un nódulo, aparece como un nódulo y que después empieza a sufrir necrosis en la parte central, se ablanda y se rompe, ¿ya? Y por eso queda ese hoyito ahí. Y la otra que ya, que uno siempre se acuerda, creo que ya cada vez hay menos fotos, es esta, en la cara. Ya eso es una goma sifilítica, Sí. esta que está aquí, ya que está en la cara. Se fijan que es lo mismo, parte como un nódulo, sufre necrosis, se rompe y queda ese hoyito ahí. Esas son las gomas sifilíticas.
¿Quedó más claro ahí o no? ¿Quedó más claro? Ya. Chicos, bueno, son 10 para la 1. Yo sé, yo hablé con la profesora Soledad, en realidad las dos con la Claudia hablamos. Como ustedes bien lo pusieron en el correo, esto es las ITS son una materia, ¿cierto? Una teoría que es bien, no sé si tediosa, pero es harta información, pero es entretenida, ¿sí o no? Es interesante. No sé qué opinan ustedes. ¿Hay alguien por ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ir despacio, chiquillos. Ya. ¿Ah? ¿Qué te ríes? Que me dicen que sí. Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ir despacio. Hoy día vimos 2 patologías, estuvimos conversando también, ¿cierto? Conversando, reflexionando sobre esta, la primera. El día lunes vamos a continuar, todavía nos faltan mucha materia, ya nos falta todavía como 3 de las bacterias, pero yo creo que hay que tomárselo con calma, ya hay que tomárselo con calma, vamos a ir conversando, vayan ustedes también asimilando esta cantidad de materias que podamos pasar. Es importante, ¿cierto?, de que también vayan repasando una cosa que nosotros lo que lo podemos entregar, chiquillos, y que en el fondo es lo básico que le podemos entregar. Nosotros los invitamos a que ustedes, ¿cierto?, vean la bibliografía que están en el sílabus, complementen su aprendizaje de estas 2 patologías que vimos, conversémoslo la próxima semana, al comienzo de la clase, no sé si les parece, no sé si les gustó esta forma, conversar unos 10 minutitos, bueno, hoy yo me demoré más ahora porque estábamos en otra cosa, pero unos 10 minutitos previos, ¿cierto?, que comencemos la clase, conversemos y vean, ¿cierto?, de algunas preguntas que pueden tener. No sé si les parece. Ya. Ya, pues, eso. Ya, entonces, ahora nada, yo creo que ustedes vayan a almorzar, tienen clase en la tarde, ¿verdad? Buen fin de semana. Sí, buen fin de semana, ¿ya? Descansen. Entonces, descansen, ¿ya? Y estudien, por favor, chiquillos, yo lo que más les pido. Y ahora, así como que voy a hacer catarsis yo ahora también un poco, bueno, con los internos, nosotros estuvimos en reuniones con los internos, lo más que nosotros les pedimos, chiquillos, que en el fondo, bueno, nosotros estamos en un momento ahora de pandemia, estamos en la parte de la virtualidad, se ve, todavía está muy lejos, ¿cierto?, volver a la presencialidad. Tomen esto, nosotros entendemos, ¿cierto?, que ustedes quieren tener las clases grabadas para poder volver como a revisarlas y todo. Hay cosas que se nos pueden escapar de la parte humana, que es la virtualidad, así como a la profesora, ¿cierto?, le tocó el timbre. A mí, cuando yo estaba haciendo la clase, me tocó 2 veces el timbre. No sé, no me acuerdo a quién estaban diciéndole seguramente a su hermana, no sé quién, la Belén, que se quedara tranquila. Eso es la virtualidad, esa es la virtualidad y nos pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes asistan a las clases, pongan atención en las clases y estudien, porque lamentablemente nosotros en estos momentos de pandemia, de que estamos en confinamiento, no podemos hacer una cosa más acompañamiento, sino que tienen que ustedes empezar a estudiar desde ya, porque las chicas de los internados lo están viviendo ahora, ya que nosotros no podemos entrar a los campos clínicos tampoco, por tanto no podemos hacerlo más allá del acompañamiento. Y que lo que más nosotros le decimos también, que tengan ustedes un trabajo autónomo, refuercen los contenidos, que es lo que es la herramienta que ustedes van a tener bajo la manga en el momento que usted hagan el internado. Ya a lo mejor ustedes lo ven, dicen, va a ocurrir en 2 años más, pero a lo mejor en 2 años más vamos a estar iguales en confinamiento. Entonces, ¿cuál es su fortaleza que puedan llegar ustedes después a hacer los internados en la práctica clínica? Es la teoría. ¿Ya? La teoría y las reflexiones que estamos haciendo en estos momentos, aquí en clases, en los APB, eso va a ser su fortaleza y se la saben aplicar bien en el momento de los internados cuando vayan a práctica clínica, ¿ya? Así que yo los invito a eso.
¿Ya? Claro, básicamente estamos aprendiendo lo teórico, pero tenemos la eficiencia de la práctica. Es que eso es lo que le estoy diciendo, Fiona, ¿cierto? Porque no tenemos en este momento, y no son solamente ustedes, esto es transversal a todas los profesionales Todo el en las mundo. unidades, los farmacéuticos, los bioquímicos, es en todas partes. Entonces, claro, a ustedes les falta lo práctico, ¿cierto? Me lo están diciendo. Pero ¿cuál es su fortaleza para llegar al práctico? ¿Cuál va a ser? Va a ser su teoría. Eso es lo que lo va a Práctica, fortalecer. chiquilla, uno le puede enseñar a cualquier persona a tomar un PAP o a atender un parto, y lo va a hacer regio. Pero esa persona Sí. que toma el PAP, si no es un profesional que ha estudiado, no va a Ok, saber, ¿cómo va a reflexionado. saber de dónde tomarlo? ¿Por qué hay que tomarlo de ese lugar? ¿Ya? O atender un parto. ¿Cómo es la mejor posición para tenerlo para que haya menos desgarro? ¿Qué hacer ante una emergencia? Eso es teoría. Porque yo sé mucho de reanimación. Nunca en mi vida he reanimado. ¿Algún minuto me irá a tocar? No lo sé. Nunca tuve Pero sabe lo que tiene, pero sabe lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Nunca atendí una Eso es lo retención de importante. hombro, pero sé perfectamente lo que hay que hacer cuando hay una retención de hombro. No sé si me explico. Sí, Hay porque cosas aquí, por ejemplo, que ustedes nunca por van a ejemplo, ver a lo mejor, o quizás sí, cuando. aquí por ejemplo dice, la Mary dice, lamentablemente lo teórico jamás será igual a lo práctico. Obvio, Sí, eso es pero obvio que sí, ¿ya? Pero por eso mismo es lo que le decía la Claudia, imagínense que hasta los carabineros, pues, chiquillos, los bomberos atienden parto, pero ¿atienden parto? ¿Qué creen ustedes? Ellos reciben la reciben la guaguita guagua, nomás. ellos reciben la guagua, ¿ya? Pero ¿quién es la que te va a decir, a ver, aquí hay una complicación, no hay una complicación, hay que colocar suero, no hay que colocar suero, dejémosla, no dejémosla? Eso lo tienen ustedes, que es la teoría, ¿ya? Y las chiquillas ahora en los internados, eso están viviendo ahora, pues, ¿ah? Que ellos se están dando cuenta que su fortaleza más grande que están teniendo ahora es la teoría, Si nadie es dice la teoría. que la práctica no sea importante, es importante, sí, pero más que la práctica es la teoría, porque hay muchas cosas que van a hacer por primera vez siempre en la vida, ¿ya? Exacto, ¿ya? Eh, Sí, que eso, lo que más yo lo vuelvo a reforzar, ¿cierto? Eso, ¿ya? Porque en el fondo, por ejemplo, colocar un dispositivo, un control dispositivo, ahora con lo que hemos visto ahora, por ejemplo, de las ITS, ¿cierto? No es llegar y decir, control anual, súper bien. O sea, a ver, ya, una persona que tenga unas conductas de riesgo, o sea, ustedes ya pueden tener este criterio. Una persona que tiene conductas de riesgo, ¿será bueno colocar el dispositivo? Se lo estoy preguntando a ustedes. ¿Qué creen? No. Mariela me dice no. ¿Entienden? Entonces ya tienen un criterio. Entonces, si la matrona del consultorio le dice, ya Mariela, vamos a colocar un dispositivo, pero esta persona tiene esto y esto y esto y esto. Y tiene 3 parejas sexuales, viaja constantemente, que no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces la Mariela le puede decir a la matrona, pero a lo mejor ella no sería una buena candidata para dispositivo intrauterino, a lo mejor podríamos colocar otra cosa, darle otro método anticonceptivo. ¿O no, Mariela? Mariela, ¿qué opinas tú? Claro, habría que ver lo que más se adecue a ella, entregarle Exacto. todas las opciones. Pero ¿tú crees que estarías capacitada como para tener ese razonamiento clínico y decirle eso a la matrona? Aunque no hayas puesto ningún dispositivo, Más o menos. más o menos, y tú Sí. mismo lo pusiste acá. Mm. ¿Entiendes? Tú les puedes proponer a la matrona porque tú sabes la teoría, pero nunca has puesto un dispositivo. Entonces ella te va a decir, claro, pues Mariela, sí, obvio que concuerdo totalmente contigo. ¿Entiendes? Entonces, si ustedes tienen la teoría y proponen según su teoría que ustedes tienen, ya eso, ya tienen ganado mucho, mucho.
¿ya? Así que eso, chiquillos, ánimo, ánimo, ánimo y a estudiar lo que más le decimos, ¿ya? ¿Bien? Y de reflexionar. Esto que hicimos al principio de la clase estuvo muy bueno. Reflexionemos también lo que hemos estudiado. ¿Les parece? Los que hayamos pasado. O sea, nosotros les podemos entregar los mínimos, ustedes, ¿cierto? Complementan su aprendizaje y después la próxima clase volvemos a reflexionar sobre lo que pasamos. ¿Les parece de esa forma? Sí, dice. Ya, Sí, ya. sí. Ya, es un compromiso, nosotros hacemos esto, ustedes hacen lo otro, y nosotros, ¿cierto? También después damos la parte de reflexión. Así que hay un compromiso aquí de ambas partes, ¿ya? Ya, pues chicos, vayan a almorzar, ¿ya? Estén bien, nos vemos el lunes. ¡Chao! Cuídense. Buen fin de. Voy a parar la...